No olvides darle like a este video y a suscribirte a nuestro canal para que no te pierdas de ningún desarrollo de nuestro contenido. Recuerda que en nuestra tienda virtual puedes adquirir el desarrollo de las diferentes actividades. Buen día. El día de hoy tenemos el objetivo de desarrollar la tarea 3 de derivadas de cálculo diferencial. Esta tarea consta de 5 ejercicios y en esta ocasión desarrollaremos el literal A. Esta tarea está compuesta por ejercicios de derivadas como la definición de la derivación que está definida por esta fórmula. También consta de la derivación por medio de la regla de la cadena y el álgebra de las derivadas, el desarrollo de las derivadas de forma implícita y también las derivadas de orden superior. Y por último, un ejercicio de aplicación de las derivadas. Ejercicio 1. Derivada por medio de la definición de derivadas. En este nos están dando la siguiente función: menos un medio de x al cuadrado más 4x más 5. Para realizar este ejercicio, entonces utilizamos la definición de derivación, que es esta función. A partir de la asignación de la función, procedemos a calcular los diferentes elementos de la definición según la función asignada. Entonces, usando la definición de la derivada con el límite de la función, encontramos que la función en términos de x más h es la siguiente, donde reemplazamos x de la función original por x más h. Es decir, que el primer elemento f de x más h corresponde a hacer el intercambio en la función original de x por x más h, dándonos así el siguiente resultado: menos un medio de x más h, que fue reemplazado por la x, elevado a la 2, como dice la función original, más 4 x más h, que fue reemplazado por la x, más 5. Una vez encontrado este elemento de la definición, procedemos a encontrar el segundo elemento de la función, que sería menos f de x, que sería reemplazar esta f de x en la definición. Entonces, ahora procedemos con la construcción de la definición del límite. La derivada de f de x sería igual al límite de h, que tiende a 0, de el primer elemento de la definición de la derivada menos el segundo elemento, que es la función original, sobre h. Entonces, utilizamos álgebra para simplificar esta función y así encontrar de manera más fácil el límite de h, que tiende a 0. Entonces, tomamos el binomio al cuadrado de esta primera parte de la definición de la derivada y luego la propiedad distributiva aplicada a el segundo elemento de la definición, para así encontrar la simplificación de esta función del límite. Entonces, el binomio al cuadrado corresponde a x al cuadrado más 2xh más h al cuadrado. Y la propiedad distributiva del segundo elemento es 4x más 4h. Por lo tanto, reemplazamos en la definición de la derivada y se obtienen los diferentes términos en el límite. Luego, procedemos con la propiedad distributiva en el primer elemento de la definición de la derivada. Por lo tanto, se distribuye de la siguiente manera: menos un medio por x al cuadrado, menos un medio por 2xh, que sería menos xh, y menos un medio por h al cuadrado, que sería menos h al cuadrado sobre 2. Simplificando un poco más, entonces, la definición de la derivada, se obtiene la siguiente ecuación. Y ahora, organizando cada uno de los elementos, simplificamos el numerador, donde menos un medio de x al cuadrado se cancela con un medio de x al cuadrado. Luego 4x se cancela con menos 4x, 5 con menos 5, y se obtiene, al simplificar el numerador, que la definición de la derivada queda entonces como el límite de h, que tiende a 0, de menos x por h menos h al cuadrado sobre 2 más 4h sobre h. Ahora sacamos factor común del numerador, obteniendo entonces
que h multiplica a menos x menos h sobre 2 más 4. Y la definición de la derivada entonces quedaría de la siguiente forma. Simplificando el límite, cancelando esta h con la h del denominador, obtenemos que la definición de la derivada queda como el límite de h que tiende a 0 de menos x menos h sobre 2 más 4. Y de acá podemos aplicar el límite de una manera mucho más sencilla. Entonces, aplicando el límite, entonces se reemplaza la h por 0, como se puede evidenciar. Y se obtiene entonces que quedan los términos de 4 menos x. Es decir, que usando la definición de la derivada se obtuvo que la derivada de la función f de x es igual a 4 menos x. Ahora, en este ejercicio nos están solicitando que se evalúe la derivada en un punto. Entonces, luego nos están solicitando hacer una evaluación de la derivada en un punto. Entonces, usando x igual a 2, se encuentra que la función cuando x es igual a 2, esta da igual a 11. Es decir, que el punto corresponde a 2,11. Y procedemos a graficar en GeoGebra, siendo verde la función original y siendo la gris la función tangente en el punto seleccionado, que es 2,11. Ejercicio 2. En este ejercicio nos están solicitando que se calcule la derivada de la siguiente función, aplicando las reglas de la derivación como la regla de la cadena y el álgebra de las derivadas. Luego se procede a evaluar en un punto X y finalmente realizar la gráfica y comprobación mediante GeoGebra. Entonces, para este ejercicio nos están dando la siguiente función, que es f de x, que es igual al logaritmo natural que contiene 3x a la 3 más 2 menos coseno de 5x a la 2 más 2x. Entonces, para calcular la derivada de esta función procedemos a diferenciarla por dos partes, es decir, que esta primera parte de la función va a ser f1 de x y que esta segunda parte de la función va a ser f2 de x, para darle una solución más ordenada y fácil de explicar. Entonces, para la primera parte de la función f1 de x, que es logaritmo natural de 3x a la 3 más 2, aplicamos la regla de la cadena. Para la regla de la cadena debemos de seleccionar o elegir cuál va a ser el cambio de variable que utilizaremos para esta regla. Para darle solución a esta derivada se usa la regla de la cadena con el cambio de variable u, que en este caso, que sería lo más conveniente, sería hacer que u fuera igual a 3x a la 3 más 2, donde el de u entonces de x corresponde a la derivada de u, que sería bajar el 3 que multiplica este 3 de acá, dándonos así un resultado de 9 y restándole un 1 al exponente, que sería x a la 2. Entonces el de u sería igual a 9x al cuadrado. Ahora, utilizando la regla de la cadena con el cambio de variable, entonces se obtiene que la derivada de la primer función corresponde a la derivada del logaritmo natural de u, que sería el cambio de variable, por el de u sobre x. Entonces ahora, organizando la función en estos términos de u con el cambio de variable, se procede a hacer la derivada con respecto a u. Es decir, la derivada del logaritmo natural es 1 sobre u por el de u sobre x. Ahora se expresa la derivada en términos de la variable original según el cambio de variable que usamos. Entonces, como ya sabemos que la derivada es 1 sobre u por du de x, reemplazamos los valores que seleccionamos arriba. Entonces, u es 3x a la 3 más 2x. O sea, 1 sobre 3x a la 3 más 2x, y el du de x es igual a 9 por x a la 2.
dándonos entonces así como resultado de la derivada de la primer parte de la función es 9x a la 2 sobre 3x a la 3 más 2. Ahora bien, por medio de la regla de la derivación se deriva la segunda parte de la función, que es menos coseno de 5x a la 2 más 2x. Para esta también utilizamos la regla de la cadena y hacemos que v, en este caso, sea igual a 5x a la 2 más 2x, con el fin de hacer esta derivación de una forma más simple, con el fin de que nos convenga para la derivación más simple. Entonces, v sería igual a 5x a la 2 más 2x y el dv de x es igual a la derivada de dv, es decir, que es 10x más 2. Ahora bien, la regla de la cadena nos dice que debemos de expresar la función en términos de la variable de cambio de variable. Es decir, que para darle solución con la regla de la cadena reemplazamos los términos según la selección. Entonces, la derivada de la segunda parte de la función sería igual a la derivada con respecto a b de menos coseno de b por el db de x. Ahora se deriva con respecto a la variable b. Por lo tanto, la derivada de menos coseno de b es seno de b por el db de x. Ahora se expresa la derivada en términos de la variable original, que es x, según el cambio de variable usado. Entonces, se expresa la derivada en términos de la variable original x según el cambio de variable usado. Entonces, como la derivada nos dio seno de b, pero b es 5x al cuadrado más 2x, entonces se reemplaza y se pone seno de 5x al cuadrado más 2x por el db de x, que corresponde a 10x más 2. 10x más 2. Este sería entonces el resultado de la derivada de la segunda parte de la función. Ahora se representa en la función original, donde la derivada de la función es igual a la derivada de la primera parte de la función más la derivada de la segunda parte de la función. Es decir, que la primera derivada nos había dado 9x al cuadrado sobre 3x a la 3 más 2, verificamos, acá está, y que la segunda parte de la función es la derivada de seno de 5x al cuadrado más 2x, que multiplica a 10x más 2. Y luego representamos en GeoGebra la función dada con la derivada de la función, donde la negra corresponde a la función dada y la rosada corresponde a la derivada de la función. Evaluando entonces en un punto donde x es igual a 2, se obtiene este punto. Ejercicio 3. En este ejercicio nos están solicitando calcular la derivada implícita de la siguiente función, que es f de x es igual a y a la 3 más la raíz de x por y menos x al cuadrado, que es igual a menos 2. Entonces, para calcular la derivada de forma implícita de esta función, se procede a derivar con respecto a x a ambos lados de la ecuación. Es decir, que sacamos la derivada a la función del lado izquierdo y también al igual, que sería menos 2. Entonces ahora se deriva cada término tomando en cuenta que la variable y depende de x, y se obtiene entonces para el primer término, que sería la derivada de y a la 3, que es igual a 3y a la 2 por dy de x. Entonces, para la derivada de la raíz de x por y, se debe tomar en cuenta que la variable y también depende de x. Es decir, que acá primeramente debemos de aplicar la regla de la cadena, primero derivando lo interior y luego multiplicando por lo exterior.
Es decir, lo interior corresponde a x por y lo exterior corresponde a la raíz de x por y. Como ya dijimos que la variable y depende de x, entonces para la parte interna, la derivada interna, debemos de aplicar la regla del producto, que sería la derivada de x por y igual a el primero, que sería x, por la derivada del segundo, que sería y. Entonces de y de x, ya que y depende de x, más, según la regla del producto, sería el segundo, que es y, por la derivada del primero, que sería la derivada de x, que en este caso es 1, que estaría multiplicando a esta y. Y esa sería la derivada interna de la regla de la cadena. Ahora aplicamos la derivada a la parte externa, que sería la derivada de la raíz de x por y, que ya está definida como 1 sobre 2 por la raíz de x por y. En este caso, como la regla de la cadena nos dice que se multiplica la derivada interna por la externa, entonces estos dos términos quedan multiplicando y así quedaría la derivada implícita de este segundo elemento. Ahora, se tiene entonces la siguiente ecuación, donde tenemos la derivada del primer elemento, que es y a la 3, que sería 3y a la 2 por dy de x, más 1 sobre 2 raíz de x por y más x, que me está multiplicando al dy de x, menos 2x. ¿Por qué? Porque esa es la derivada del tercer elemento de la función, que es menos x a la 2, entonces queda menos 2x, ¿cierto? Que es igual a 0, porque la derivada de una constante, que es menos 2, es igual a 0. Ahora se aplica la propiedad distributiva al término de en medio, que es 1/2 de raíz de x por y. Entonces queda la función ya distribuida de la siguiente manera: 3y a la 2 de y de x más y, acá se aplicó distributiva, sobre 2 raíz de x más y, más este elemento, por x sobre 2 raíz de x a la y, por el de y de x, menos 2x igual a 0. Ahora se deben de agrupar los términos semejantes, es decir, los que contienen al de y de x. Agrupando nos damos cuenta que obtenemos la siguiente ecuación, donde 3y a la 2 más x sobre 2 raíz de x por y están multiplicando al dy de x, y esto sería igual al menos 2x. Acá pasamos este término que no contiene el dy de x a restar al otro lado de la ecuación y queda menos y sobre 2 raíz de x por y. Ahora se despeja el término de la variable de y con respecto a x. Es decir, que despejando el dy de x nos queda la función igual a menos 2x menos y sobre 2 raíz de x por y, todo esto sobre 3y a la 2 más x sobre 2 raíz de x por y. Y simplificando esta ecuación se obtiene que el resultado de la derivada implícita es igual al dy de x igual a menos 4x, que multiplica a x por y menos y. Todo esto sobre 6y al cuadrado por raíz de xy más x. Ejercicio 4. En este ejercicio nos están solicitando que se calcule las derivadas de orden superior de la siguiente función asignada, que es f de x igual a Euler a la menos 2x más coseno de x a la 3, y se debe encontrar la tercera derivada de esta función. Entonces, se deriva la función para el primer orden. Sería entonces aplicar la regla de la cadena primero para la primer parte o el primer término de la función, y luego se aplicaría para el segundo término de la función para encontrar esta derivada.
Entonces, hacemos una regla de la cadena que sería dy de x, que sería dy sobre du por du de x, donde entonces sería utilizando un cambio de variable que sería u igual a menos 2x y el du de x sería igual a menos 2. Se expresa entonces la función en términos de la variable del cambio de variable. Es decir, utilizando la regla de la cadena sería la derivada con respecto a u de Euler a la u por el cambio de variable multiplicado por el du de x. Ahora se deriva con respecto a la variable de cambio que sería u. Y la derivada de Euler a la u es Euler a la u por du de x. Ahora se expresa la variable en términos de la variable original según el cambio que se utilizó. Entonces, como el dy de x ya nos dio que es igual a Euler a la u por du de x, entonces se reemplaza y se obtiene que como u es igual a menos 2x, se reemplaza Euler a la menos 2x y por du de x, que sería menos 2. Entonces, la derivada de este primer término de la función sería menos 2 Euler a la menos 2x. Ahora se aplica la regla de la cadena para darle solución a la segunda parte de la función, que sería la del coseno x a la 3. Entonces, se hace el cambio de variable nuevamente de forma conveniente para hacer la derivada de una forma más sencilla. Entonces, hacemos que u sea igual a x a la 3, donde se conoce que el du de x va a ser 3x a la 2. Entonces se expresa la función en términos de la variable, del cambio de variable, donde sería la derivada con respecto a u del coseno de u por el du de x. Se deriva entonces con respecto a la cambio de variable y se obtiene que es la derivada del coseno de u, que es menos seno de u por du de x. Ahora se expresa la derivada en términos de la variable original, que sería du de x, que es 3x a la 2 por el menos seno de u, que es x a la 3, es decir, menos 3x a la 2 por seno de x a la 3. Entonces, la derivada de primer orden de esta función sería menos 2 Euler a la menos 2x, que es el primer resultado que nos dio, menos la segunda derivada del segundo término de la función. Ahora, se debe encontrar la segunda derivada a partir de la solución anterior. Entonces, vuelve y se aplica la regla de la cadena en los diferentes términos de esta derivada de esta nueva función. Entonces, se parte de que esta primera parte de la función se le aplica la regla de la cadena usando un cambio de variable, donde u va a ser otra vez igual a menos 2x y el du de x va a ser igual a menos 2, ¿cierto? Porque la derivada de u. Se expresa la función en términos de la variable de cambio y se obtiene entonces en la regla de la cadena que dy de x es igual a la derivada del término en términos de la variable de cambio, que sería menos 2 Euler a la u por el du de x. Entonces se deriva la función con respecto a la variable de cambio, donde encontramos menos 2 Euler a la u por el du de x. Entonces se expresa la derivada en términos de la variable original, o sea la x, según el cambio de variable que usamos. Es decir, que queda menos 2 Euler a la u, pero como u es igual a menos 2x, ponemos menos 2x multiplicado por el du de x, es decir, menos 2, según el cambio de variable. Ahora tenemos que el dy de x es igual a 4 Euler a la menos 2x. Ahora, para la segunda parte de la derivada, que sería menos 3x a la 2 seno de x a la 3, se aplica la regla del producto para darle solución a esa segunda parte de la función. Entonces, la regla del producto nos dice lo siguiente, que la derivada de un producto va a ser igual al segundo término multiplicado por la derivada del primer término más
el primer término por la derivada del segundo término. La segunda parte de la función dada es menos 3x a la 2 por seno de x a la 3, donde vamos a asumir que u es igual a esta primera parte menos 3x a la 2 y se encuentra que el du de x o la derivada de u con respecto a x es igual a menos 6x. Ahora vamos a determinar que esta segunda parte, seno de x a la 3, es igual a b. Para derivar b, entonces debemos de derivar la parte interna, que es x a la 3, por la parte externa, que es seno, que sería el seno en este caso. Entonces la parte interna, la derivada sería 3x a la 2 y la derivada externa, que sería la derivada del seno, que en este caso es coseno, y multiplicamos ambas. Es decir, que queda que el db de x es igual a 3x a la 2 por coseno de x a la 3. Entonces, una vez encontrados los diferentes términos de la regla del producto, b, du de x, u y db de x, procedemos a reescribir esta regla con los términos definidos. Entonces, encontramos que la derivada de menos 3x al cuadrado seno de x a la 3 es igual a du de x, que es menos 6x, multiplicado por b, que es seno de x a la 3, más u, que en este caso es menos 3x a la 2, entonces se pone menos 3x a la 2, multiplicado por el db de x, que sería 3x a la 2 coseno de x a la 3. Entonces se simplifica esta parte y se obtiene que la derivada con respecto a x de menos 3x a la 2 seno de x a la 3 es igual a menos 6x seno de x a la 3 menos 9x a la 4 por coseno de x a la 3, que sería esta operación. Entonces encontramos que la derivada en segundo orden es de 4 Euler a la menos 2x, que es el primer término que encontramos de la función, este de acá, menos la segunda parte de la función, ¿cierto? Que es menos 6x seno de x a la 3 menos 9x a la 4 por coseno de x a la 3. Ahora se debe encontrar la tercera derivada a partir de la anterior. Entonces derivamos término a término nuevamente y para el primer término, que va a ser 4 Euler a la menos 2x, aplicamos la regla de la cadena. Y como ya lo hemos aplicado, usamos u igual a menos 2x para el exponente de Euler y el du de x, que es igual a menos 2. Entonces, se expresa la función en términos de la variable de cambio. Entonces, el dy de x es igual a la derivada de 4 Euler con el cambio de variable, que sería u, por el du de x. Ahora se deriva la función con respecto a la variable del cambio de variable, que en este caso es u. Entonces obtenemos que la derivada de Euler a la u es Euler a la u, como el 4 es constante se mantiene, por el du de x. Ahora se expresa la derivada en términos de la variable original según el cambio de variable usado, es decir, u. Reemplazamos, ponemos 4 Euler a la menos 2x, porque u es igual a menos 2x, por menos 2, porque du de x es igual a menos 2. De acá entonces obtenemos que la derivada de este primer término es igual a menos 8 Euler a la menos 2x. Ahora, se aplica la regla del producto para darle solución a la segunda parte de la función. La segunda parte entonces está determinada por el menos 6x seno de x a la 3. Para darle solución entonces encontramos los diferentes términos de la definición de la regla del producto, es decir, los términos u de x, b y de b de x, donde u nos conviene que sea menos 6x, esta primera porción de la ecuación, y el b, que va a ser seno de x a la 3. Encontramos sus respectivas derivadas con respecto a x, en este caso du de x es igual a menos 6 y db de x es igual derivada de seno de x a la 3, que se debe aplicar la regla de la cadena, que sería la derivada de lo interno por la derivada de lo externo. La derivada de lo interno, que sería la derivada de x a la 3, es 3x a la 2
por la derivada externa, que sería la derivada de seno x a la 3. Del seno sería coseno x a la 3. Entonces, con la regla del producto, con los términos ya hallados, podemos encontrar la derivada de ese producto. Es decir, que reemplazando obtenemos b, que es seno de x a la 3, por du de x, que es menos 6. Entonces, menos 6 por seno de x a la 3, menos 6x, que es u, por 3x a la 2 coseno de x a la 3, que es db de x, que sería el segundo término de la regla del producto. Una vez obtenido esta derivada, se simplifica y se obtiene que la derivada de este segundo término es menos 6 seno de x a la 3 menos 18, que se multiplicó 6 por 3, 18, x a la 3, x a la 2 por coseno de x a la 3. Listo. Ahora se aplica la regla del producto para darle solución a la tercera parte de la función. Y la tercera parte de la función hace referencia a este menos 9x a la 4 coseno de x a la 3. Entonces, se aplica nuevamente la regla del producto de la siguiente manera, donde encontramos que u es igual a menos 9x a la 4, seleccionamos, y b es coseno de x a la 3. Listo. Una vez determinadas estas dos, se encuentra el du de x, o sea, la derivada de u con respecto a x, que en este caso es menos 36x a la 4, y el db de x, que es igual a menos 3x a la 2, que es la derivada interna de esta b, por la derivada externa, que sería el seno de x a la 3. Una vez determinados los términos de la regla del producto, entonces se ordena la regla de la siguiente forma. Entonces, b, que es coseno de x a la 3, multiplicado por du de x, que es menos 36x a la 3, que es esto, más u, que es menos 9x a la 4, por db de x, que es menos 3x a la 2, seno de x a la 3. Entonces, simplificando pues esta regla del producto, se obtiene que la derivada de este tercer término de la función es igual a menos 36x a la 3 coseno de x a la 3 más, queda más, porque menos por menos daría más, 9 por 3 es 27, y x a la 4 por x a la 2 es x a la 6, se conoce pues la propiedad de la suma de los exponentes, y multiplicado por seno de x a la 3. Y esta sería la derivada del tercer término de la función. Es decir, que la derivada en orden 3 de la función asignada corresponde a la suma de los diferentes elementos que encontramos anteriormente. La primera parte nos dio menos 8 Euler a la menos 2x, menos 6 seno x a la 3, ¿cierto? Que sería la primera parte, el primer término, que era menos 8 Euler a la menos 2x, menos la segunda parte, que es menos 6x seno de x a la 3, menos 18x a la 3 coseno de x a la 3, o sea, esta segunda parte, y la tercera parte, que hace referencia a menos 36x a la 3 coseno de x a la 3 más 27x a la 6 por seno de x a la 3, que es esta última parte. Entonces, simplificando, se obtiene que esta es la derivada de tercer orden de la función asignada. Ejercicio 5 de aplicación. En este ejercicio nos están dando el siguiente enunciado. Para la función f de x dada, calcular las coordenadas de los puntos máximos, mínimos y de inflexión. La función dada corresponde a x a la 3 menos 2 tercios, x a la 2 menos 1. Entonces, para hallar los puntos críticos de la función, se procede a calcular la derivada de esta misma. Entonces, derivamos término a término. Es decir, la derivada de x a la 3 es igual a 3x a la 2. Y la derivada de menos 2 tercios de x a la 2 es igual a menos 4 tercios de x. Mientras que la derivada de menos 1 es igual a 0. Por eso, y la derivada de menos 1
y es igual a 0. Y la derivada de menos 1 es igual a 0. Entonces esta es la derivada de la función dada. Ahora, para hallar los puntos críticos, se iguala entonces esta derivada a 0 para encontrar las raíces que hagan cumplir la ecuación. Entonces se procede con igualar a 0 la derivada, es decir, 3x a la 2 menos 4 tercios de x igual a 0. Entonces, sacamos factor común x y se obtiene que 3x menos 4 tercios es igual a 0. Entonces, las raíces de esta derivada corresponde a que x sea igual a 0 o que este término de 3x menos 4 tercios sea igual a 0. Es decir, que despejando de esta segunda opción de raíces podemos obtener que la segunda podría ser 4 sobre 9. Entonces, despejando de esta segunda opción de raíz, obtenemos que x es igual a 4 novenos. Entonces, los puntos críticos son cuando x es igual a 0 y cuando x es igual a 4 novenos. Ahora, se debe de hallar la segunda derivada para encontrar cuál es la naturaleza de los puntos críticos, si estos son máximos o si son mínimos. Entonces, la segunda derivada corresponde a derivar esta derivada que ya habíamos realizado. La derivada de 3x a la 2 es 6x y la derivada de menos 4 tercios de x es igual a menos 4 tercios. Entonces, para cada punto crítico se evalúa la segunda derivada de la función. Es decir, en esta segunda derivada aplicamos que x sea igual a 0 y que x sea igual a 4 novenos. Entonces, para x igual a 0, la segunda derivada nos da lo siguiente, que es menos 4 tercios, ya que el 0 entra acá en lugar de la x y multiplica al 6 dándonos 0 y nada más nos quedaría el menos 4 tercios. Ahora, como al evaluar en la segunda derivada el punto x igual a 0, obtenemos que la derivada es menos 4 tercios y si esto es menor a 0, quiere decir que el punto es un máximo local. Ahora, evaluamos en la segunda derivada cuando x es igual a 4 novenos. Entonces reemplazamos la x por 4 novenos y obtenemos que en la segunda derivada evaluada en 4 novenos es 4 tercios. Entonces, como en la segunda derivada se evaluó el 4 novenos de x, nos da 4 tercios y esto es mayor a 0. Quiere decir que este punto crítico es un mínimo local. Ahora, para los puntos de inflexión se debe de igualar la segunda derivada a 0. Es decir, que la segunda derivada de la función asignada es menos 6x menos 4 tercios se iguala a 0 y obtenemos que esta raíz de la segunda derivada es 2 novenos. Entonces, en la función original evaluamos el x igual a 0, el punto crítico, que sería entonces f de 0, dándonos así un resultado de menos 1, que sería la componente en y del máximo local, ya que la componente en x es 0. Entonces el máximo local, el punto es 0, menos 1. Ahora se evalúa en la función original el 4 novenos para encontrar la componente en y del mínimo local. Entonces, evaluando esta x de 4 novenos en la función original nos da el siguiente resultado, encontrando así la componente en y del punto mínimo local. Ahora, para el punto de inflexión se usó entonces la raíz correspondiente a la segunda derivada, que era de 2 novenos. Luego encontramos la componente en y del punto de inflexión, que sería evaluar ese 2 novenos en la función original, que nos da entonces este resultado, y el punto de inflexión corresponde a 2 novenos en la componente x y este término en la componente en y. Y esta sería la representación gráfica de la función dada con sus diferentes puntos críticos, donde el azul corresponde al máximo local, el verde corresponde al mínimo local y el rojo corresponde
al punto de inflexión de la función. Y esta sería la solución de la tarea 3 de derivadas del cálculo diferencial. No olvides darle like a este video y a suscribirte a nuestro canal para ver las siguientes soluciones de los siguientes literales. ¡Feliz día!